nos estamos reuniendo. Nuevamente llegamos a un minuto especial de este día para dar por iniciada la actividad. Y qué bueno que Dios siempre espera que nos reunamos, que podamos estar pendientes de sus cosas, que día a día aprendamos algo de su palabra y que seamos siempre capaces para usar esa palabra en nuestras vidas adecuadamente. Oraremos para dar inicio a esta jornada. Dios, gracias nuevamente por permitirnos una hora más de bendición en este día. Llegamos con esa esperanza de que tu palabra siempre será oportuna para nuestros corazones, que habrá en esta ocasión también la bendición de aprender algo, Señor, de tener en el corazón nuestro esa palabra de vida eterna, esa palabra que es la única para el bienestar nuestro. Queremos decirte que en tus preciosas manos dejamos todo para que las bendiciones sean abundantes para cada uno de nosotros. Señor, hay hermanos en diferentes lugares del país, en diferentes lugares de otros países, y entonces te pedimos que ahí donde está el hermano, y donde está reunido, pues sea para él una bendición grande a esta hora llegar cerquita de él. Así que Padre, gracias por todo. Esperamos tus cuidados mientras estamos juntos como reunión. Amoroso Señor, por tu amado Hijo, te lo estamos suplicando. Amén. La Biblia es un libro naturalmente consejero. Hay tantas cosas que nos sirven a nosotros para aprender, poder cambiar, poder tomar decisiones, actuar en diferentes maneras. Pero Pablo escribe un versículo que él nos dice que él no ha dejado de anunciar nunca el consejo de Dios. Dentro de esas palabras del apóstol Pablo, estudiaremos qué consejos dejó Pablo grabados en la palabra. De hecho, siempre habrán unos que no los vamos a tocar, pero hoy y mañana estaremos hablando de los consejos del apóstol Pablo hacia quienes les escribió y hacia quienes lo oyeron. Pero estamos convencidos de que la utilidad de cada consejo de la palabra es muy importante para cada uno de los que podemos oírle. Iniciaremos la lectura en Hechos capítulo 20. Vamos a leer del versículo 25 hasta el 36. Así que puede usted hojear su Biblia y tener lista esta porción cuando llegue el momento de leerla, pues ya estemos todos haciendo esta lectura en su respectiva palabra. Gracias al Señor que nos da esa oportunidad de poder ver en ella tantas cosas preciosas y que de veras son muy útiles para cada uno de nuestros corazones. Dice Hechos 20:25 lo siguiente: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre.
porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Verso 36, el último. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Pablo, en su vida misionera, en su vida de creyente, se empeñó mucho en dar estos consejos a los hermanos y a los que no lo eran. Pero algo importante de los consejos principales de Pablo fue el arrepentimiento para con Dios. Versículo 30 del capítulo 17 que estamos estudiando. Versículo 30 de Hechos 17. Dice el apóstol Pablo estas palabras. Está hablando de que ahí en ese lugar tenían ídolos, adoraban a esas estatuas. Y tomando en cuenta esto, Pablo les dice ahora a estas personas, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, sí, Pablo lo dice, no hay problemas. La gente ha hecho muchas cosas por ignorancia, por necedad también. Pero en este caso particular, él dice que fue ignorancia. Las personas se dejaron sorprender en Atenas, este es en el lugar de Atenas, por tantas cosas. Dice la Biblia que cuando Pablo entró en este lugar, estuvo tan impresionado por ver tantos ídolos en las calles. Y los historiadores dicen que en cada esquina de Atenas había un ídolo para que ellos lo adorasen. De hecho, esto indujo a Pablo a tener la fuerza necesaria para hablar de estas cosas. Así cuando le está hablando en el capítulo 17, en el versículo 28 adelante, perdón, hermanos. Llega al 30 y dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 21 del capítulo 20. Ahora versículo 21 del capítulo 20. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Siempre hemos hablado de que para recibir a Cristo no se trata de un momento
así liviano, de un momento pasajero, de un momento circunstancial. No, a Cristo te recibe cuando la persona oye la palabra de Dios. Después de oír la palabra de Dios, es que es el momento oportuno para recibir a Cristo. Si usted puede llegar donde su amigo y le dice, mire, ¿por qué no recibís a Cristo? ¿El Cristo es bueno? No son casos de evangelismo tan productivos. Tal vez va a ayudarle a él, pero no como debiera. Porque la persona se va a arrepentir cuando oiga el evangelio, cuando oiga que necesita a Cristo en su corazón. Así que si nosotros llegamos a una persona que está muriendo y le decimos, mire, ya se va a morir y lo bueno es que usted acepte a Cristo, no. Para mí no es algo que es productivo en la presencia del Señor, de la persona y de nosotros. No. A la persona, para que reciba a Cristo, hay que plantearle el Evangelio y que el Evangelio produzca en él el arrepentimiento. Que el Evangelio sea capaz de enseñar a él que necesita cambiar su vida para en el resto de lo que queda pueda vivir por el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, creo que hemos tenido algunos casos especiales, todos los creyentes, y entre ellos está eso de que una persona nos diga, mire, yo quiero recibir a Cristo, y nosotros no le platiquemos del Evangelio. Así que las puertas están abiertas en el corazón de la persona después de oír la predicación del Evangelio. Cuando se le ha predicado el Evangelio a la persona, entonces se le enseña el arrepentimiento. Y dice Pablo, el arrepentimiento para con Dios. Arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Hablábamos ayer que están juntos siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Cristo fue crucificado, ahí estaban los tres. Así que caminan estos personajes divinos en todas las fases de la vida de los creyentes. Y como hemos hablado, por eso entendemos que el Espíritu Santo no puede ausentarse de los creyentes, porque lo necesitamos a cada segundo. Y por eso es que sabemos que el Espíritu Santo permanece para siempre en nuestros corazones. Así que el arrepentimiento que Pablo enseñaba estaba basado en esto. Arrepentimiento para con Dios. De veras que nosotros, a quien hemos ofendido es al Padre. A quien nuestros pecados llegaron a causarle esa dificultad fue al Padre. El Padre dio al Hijo y el Hijo con el Padre nos deja el Espíritu Santo para que sigamos cada día venciendo los diferentes obstáculos que como seres humanos tenemos en el mundo. Pero estamos hablando en esta tarde del consejo de Dios. Así que no puedo decir el primero, pero creo que es uno de los primeros, que para acercarse a Dios de veras necesitamos tener un corazón deseoso de cambiar. Arrepentido quiere decir cambio, un giro por el otro lado. Y por eso dice el Isaías 55, deje el impío su camino. Ese es arrepentimiento. Dejar el impío su camino y vuélvase a Jehová. Ahí se complementa, porque se pudiese dejar el camino de pecado sin volverse a Dios. Pudiera darse un caso. Pero el complemento es que dejemos el camino malo y que nos volvamos al camino del Señor Jesucristo. Así que un poquito más adelante vemos esto. Pero estamos viendo que el consejo de Pablo para las personas es el arrepentimiento. Hechos 26:20 nos dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles
que se arrepintiesen. Él lo que estuvo haciendo con las personas que encontró sin Cristo era decirle que se arrepintiesen. Y aquí hay una palabrita importante. Y se convirtiesen a Dios. Muchas personas piensan que solo hay de decir sí al Señor y ya se arregló todo. No, ¿verdad? Decía que el Evangelio es el que primero va a quitar el telón de la dificultad, que el hombre a quien recibe el Evangelio pues debe analizarlo. Y en esa circunstancia debe arrepentir. Y este arrepentimiento va a provocar en las personas convertirse de verdad para el Señor. He visto muchos casos y cuando alguien está afligido le van a decir que acepta a Cristo, él dice que sí. Y ya después ya se le olvidó. Entonces no, por eso digo que no es, que creo que no es la forma correcta. Hay que presentar en su cabalidad o completamente el Evangelio, en el sentido de que es el que el hombre necesita, que la mujer debe recibir, y que ese recibimiento se acompaña con el arrepentimiento, y el arrepentimiento es un indicativo de una conversión a Dios. Así que dice Pablo, que se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Todos los arrepentidos, si nos quedamos en la tierra, debemos hacer obras dignas de arrepentimiento. Si nos tocara, o si nos hubiese tocado como el ladrón en la cruz, es bien diferente. Es un caso muy especial. Pero en la mayoría de personas, el arrepentimiento se tiene que demostrar con obras dignas. Si alguien arrepentido no quiere demostrarlo, pues de veras que no podemos explicar eso. ¿Cómo será? Pero no es lo que correcto en los ojos de la palabra de Dios. Pablo explicaba, el consejo era que había que recibir el Evangelio, que convertirse, que arrepentirse y convertirse. A esto que Pablo explica, le sucede el nuevo nacimiento. Cuando una persona se arrepiente, de hecho, es una nueva criatura. Y a esta persona le queda la facilidad de convertirse. Por eso es que Pablo, sin duda, explicaba eso a los quienes les oían. En 2 de Corintios 5:20, Pablo, porque todo lo que estamos viendo en este momento es de Pablo, porque él es el que dice que no ha rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Así que Pablo dice nuevamente a los hermanos de Corinto, así que somos, 2 de Corintios 5:20, en 2 de Corintios 5:20, así que somos, Pablo está diciendo que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es decir, que el discurso del apóstol era que el ser humano está separado de Dios por el pecado. Claro, aquí vemos el resumen de esos mensajes del apóstol, pero de hecho no es exactamente solo esas palabras que Pablo estaba diciendo. Ha de haber agregado algo otras más, pero que el bloque central estaba en estas ideas. Así que Pablo está diciendo, el pecado nos separó del Señor. Y el pecado, dice Romanos 3:23, todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el concepto del pecado. No hay otra alternativa.
Si ha pecado la persona, no tenemos, nadie tenía, ni habrá otra según la palabra, no más que quedarnos separados de Dios. Pero ahí aparece la obra de Cristo, ahí aparece la muerte de Jesucristo para arreglar esa obra que nos separó del Señor. Así que cuando recibimos a Cristo, nacemos de nuevo. Y Pablo dice, quedamos a partir de ese instante del nuevo nacimiento reconciliados con Dios. Somos amigos. Ya a partir de que nosotros recibimos a Cristo, quedamos amistados con el Señor. Y está íntimamente ligado con el nuevo nacimiento que también hablan otros actores de esta bendición. En Efesios 3:17, dice Pablo a estos hermanos, a quienes estaban reunidos allí, que no eran hermanos, pero bueno, lo que apreciamos de la enseñanza es que dice Pablo en Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. No puede habitar Cristo en el corazón de la persona si no ha habido arrepentimiento. El arrepentimiento lo hizo nacer de nuevo. Y cuando somos nacidos de nuevo, allí está Cristo en el corazón arrepentido. Para que por la fe en vuestros corazones, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Bueno, comienza a decir aquí una parte del discurso, pero que a nosotros nos estamos aquí plantados en aprender que al recibir a Cristo, Él vive en nuestros corazones y sigue allí desarrollando esa obra. Claro, hay muchos aspectos que señalan otros apóstoles, otros escritores, como Pedro, que dice que hay que crecer en la gracia del Señor. Hay que esforzarse para crecer. Pero Pablo explica lo mismo, nomás que vamos a dejarle para otro momento esta enseñanza de Pablo. Pero que sí, nosotros nacemos de nuevo, hay un nuevo nacimiento cuando recibimos al Señor Jesucristo. Entonces, Pablo escribe a los hermanos de Colosa, en el capítulo 3, versículo 1, dice él a los hermanos y a los que no son hermanos de Colosas, ¿verdad? Porque de hecho habían reunidos ahí, aunque la carta está dirigida a los hermanos, pero estas cartas las leían en frente de los que no eran cristianos también. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo en esa hora del nuevo nacimiento, en esa hora del arrepentimiento, porque esto no es, hoy me arrepiento y mañana van a nacer de nuevo, no, eso es simultáneo. Estos actos del nuevo nacimiento, del perdón, son simultáneos, del ser depositarios del Espíritu Santo, es en el mismo momento en que nosotros con el corazón decimos a Cristo que venga a vivir allí, hermano. Entonces dice Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, ahí estamos, resucitados con Cristo. Esta es la idea que estamos guardando de este versículo. Si hemos resucitado con Cristo, y en verdad es una resurrección que los creyentes tenemos cuando recibimos al Señor Jesucristo, que podemos decir el nuevo nacimiento, podemos decir nuevas criaturas, que son palabras nomás sinónimas de este acto tan necesario, de este acto tan significante, acto muy trascendental, acto único en la vida de los redimidos, ese instante cuando nosotros nacemos de nuevo, porque nos arrepentimos
y Cristo viene a morar a nuestros corazones. Así que vemos en el tercer aspecto del consejo de Pablo, ¿cuáles son los efectos, hermanos, del nuevo nacimiento? Claro, los efectos del nuevo nacimiento van a trascender hasta el último minuto que nosotros estemos en esta tierra. Esa limpieza, vamos a llamarle así, que Pablo puso en el corazón, esa presencia del Espíritu Santo hará una obra cada día también muy, pero muy interesante en cada uno de los personajes que nos arrepentimos y que por lo tanto nacemos de nuevo. Hechos 20:24, Hechos 20:24, Pablo atestigua de él. Pablo expresa lo que él puede discernir, lo que él va a practicar, porque él un día nació de nuevo. Entonces, al considerar Pablo ese nacimiento grandioso de su vida en Jesús, le hace pensar en esta forma. Es el versículo 24 de Hechos 20. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Esa carrera de haber sido llamado por Dios para ser ministro a los gentiles. Esa carrera que Pablo comenzó con, digamos así, con Ananías. Cuando Dios dice a Ananías, pues el instrumento escogido me es este. Ese conocimiento de Pablo lo llevó a pensar, hermanos, que para hacer la voluntad de Dios hay necesidad de ver a Jesús primero en el corazón. Y entonces por eso él dice, no estimo preciosa mi vida. Yo quiero acabar mi carrera de hijo de Dios. Yo quiero acabar mi carrera de predicador del Evangelio. Yo quiero terminarla así, con gozo. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. De llevar su palabra a otros lugares. Él dice que sí, Él lo quiere hacer con mucho gozo. Y el versículo pues expresa esta bendición del apóstol Pablo. En Efesios capítulo 4 es una lista no total, pero es un poquito más amplia de lo que el nuevo nacimiento debe de producir en las personas. El nuevo nacimiento no está en el corazón, pues, como pudiéramos pensar, como un adorno imaginario nomás. O como algo que no opera de ningún modo, no. El nuevo nacimiento, hermanos, también hace una obra grandiosa en cada uno de los corazones que lo han concertado así. Entonces dice Pablo en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Antes de ser creyentes, nuestro cuerpo, hermanos, nuestra mente estaba llena de cosas que no sirven, que son engañosas, que solo es para el engaño que las tenemos ahí, dice Pablo. Entonces, por eso él dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, que nos apartemos de los deseos engañosos. En el versículo 25, él habla de que
No seamos mentirosos. Todos los creyentes, por el nuevo nacimiento, la consecuencia de este nuevo nacimiento es que vamos a dejar allá la mentira. Dice Pablo, hablad verdad entre ustedes. No es admisible que los creyentes, que los nacidos de nuevo, que los que han recibido el Espíritu Santo, hermano, todavía sigamos con las mismas mentiras que teníamos en el mundo. Ya eso debe desaparecer en los creyentes, de no tener esa boca que habla cosas que no son. Que nos preocupemos, dice Pablo, porque hablemos la verdad. En el verso 27, dice el apóstol, que no demos lugar al diablo. Me faltó ahí que teníamos que, al 26, que no teníamos que airaos. Airaos, dice Pablo, pero no pequéis. Es bueno, o es algo pasajero para el Señor que nosotros tengamos un poco de ira, como hemos hablado estas veces también, y sobre todo cuando es por la gloria de Él, pues todavía es más disculpable. Pero por aquellas cosas que no son para la gloria del Señor, entonces dice, no pequéis. Por eso en el 27, refiriéndose a la ira, pero probablemente no solo a la ira, tal vez a las cosas anteriores y a las que vienen después, dice que no demos lugar al diablo. Cuando nosotros queremos mentir, de veras que sí, estamos dándole lugar al diablo, porque estamos cambiando el mensaje que Dios nos ha dejado por el que Satanás quiere. Así es que nos cae bien que el apóstol Pablo esté diciendo que no demos lugar al diablo. El diablo no tiene que tomar parte, hermanos, en nuestra mente. Ya hablamos de la mentira. Y aquí dice el versículo 28 del hurto. Ningún creyente debe de estar pensando en estas cosas, en hurtar, en llevarse algo de alguien de sus manos. Hay hurto y hay robo. Entonces, pero el robo, según las autoridades, es cuando se le causa daño a la persona. Usted le robó la cartera a alguien, pero para robársela le golpeó la cabeza. Ese es robo. Pero cuando le sacó la cartera y no se dio cuenta el fulano, entonces eso se le llama, dice la Biblia, hurto. Bueno, dice la autoridad, no lo dice la Biblia. Pero sí, la policía dice eso. Ese es el concepto que tiene la policía del país nuestro entre hurto y robo. Pero bueno, ni hurto ni robo, aunque aquí no dice robo, no, es peor el robo que el hurto. Entonces, definitivamente no tenemos que practicarlo como personas que llevamos en el alma, llevamos en el cuerpo, llevamos en el corazón las señales del Espíritu Santo. En el versículo 29 de esta porción de Efesios 4, dice Pablo que no salgan de nuestra boca palabras corrompidas. Oye, usted puede pensar cuáles son las palabras corrompidas, pero que el apóstol Pablo está diciendo que eso no esté debajo de la lengua de los creyentes. En el versículo 31, dice también el apóstol que hubo una manifestación de los nacidos de nuevo, de una manifestación del hombre, de la nueva criatura. Dice Pablo en el versículo 24 que eso que fue creado por Dios. No debe de haber en estas personas amargura. No debemos vivir en la vida amargos por esto, por lo otro. No. A veces hay personas que con poquita cosa están todo el día amargadas. Eso no es, dice, señal de que la persona ha nacido de nuevo. Porque los redimidos,
los nacidos de nuevo, los portadores del Espíritu Santo, podremos controlar situaciones así de amargura constante, hermano. Hay quienes están tan molestados que no se les olvida nada. No puede ser cosas así, porque no espera Dios de los creyentes cositas así. El enojo, la gritería, no vamos a andar gritándole a las personas por cuestiones de esta tierra, no se debe. Entonces, no. La maledicencia, no podemos tener nosotros, hermanos, contra nadie actitudes de mala fe. Ojalá que hoy que está lloviendo se le caiga la casa a Pedro porque es un chambroso y me hizo el chambre. No, esas cosas no viven. No deben de existir en la mente de los creyentes. No vamos a tener nunca mala fe para nadie, ni mucho menos para los hermanos, de hecho, ¿verdad? Pero no se puede, ¿verdad? No, hoy le voy a poner este clavo ahí para cuando pase con su vehículo se le pinche la llanta y ya no vaya, ya no. ¿Cuántas cosas pudiésemos pensar de actitudes de mala fe que no deben de estar cruzándose en la mente de los creyentes? Tampoco la malicia, dice. La malicia en el sentido de que esto se convierta en pecado. Usted no debe, ni yo ni nadie, ser malicioso en la vida creyente. No vamos a ponernos a quitarnos las cejas simplemente por malicia, ¿verdad? Para que digan, bueno, qué bonita la ceja del hermano, pero yo agarré un pincelito y me la estuve cortando. No, ¿verdad? No vamos a pintarnos los labios para que se nos vean rosaditos y que diga, qué bueno, el hermano tiene bastante vida en sus labios. No debe de haber eso en los creyentes, ni en hombres ni en mujeres, ¿verdad? Muchos personas usan su cadena de oro, pero lo que les gusta que se les salga de la camisa. Si la usan así con corbata, se la sacan por arriba aquí y le andan por un lado la cadena para que la gente se las vea. Esas actitudes, dice Pablo, no son para los creyentes. Está bien que usted use su cadenita, pero que la ande escondidita y que la haga por nada, pues, porque solo anda por nada el creyente. ¿Y para qué? Pues, ¿cuál es lo que se gana delante de Dios si nos ponemos aritos de oro o aquí? La ganancia, a saber si habrá ganancia, yo creo que no, pero tal vez usted sí piensa que sí. Pero de todas maneras, si lo hace por malicia, ese es el problema de los creyentes, ¿verdad? Yo voy a hablar así, porque yo quiero que me oigan que hablo bonito. No, nada de malicia en la vida de los creyentes. Pero también Pablo habló en el consejo de Dios, hermanos, ¿cuál será el fin de los malos? Veámoslo aquí en Hechos, capítulo 24, versículo 25. En la parte de presentar Dios la palabra en Pablo, él hizo también estas cosas, porque definitivamente, ya dije al principio, son muchos los conceptos que ayudan al hombre a corregir su vida, dichos por Pablo de hecho, y que, bueno, no veremos todos, pero tenemos la idea de lo que Pablo quería decir. Así que Hechos 24, versículo 25, él está hablando con Félix, un gobernador de Roma en la nación de Israel, a alguna persona que no estaba muy de acuerdo con el evangelio, con el apóstol Pablo, pero independientemente de quien sea, lo que enseña la palabra, hermano, nosotros tenemos que decirlo. Entonces dice el versículo, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, cuál es lo justo, del dominio propio y del juicio venidero. Explicó Pablo a Félix que hay un juicio venidero. Pero dice la Biblia que Félix se espantó. Se sintió algo comprometido Félix con el juicio venidero,
Pero lo que estamos diciendo es que es parte del consejo de Dios. Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. No quiso escuchar él del juicio venidero, pero de todas maneras siempre hay que decirlo a las personas. En Romanos 2.5, un versículo conocido por muchos de nosotros, lo repetimos bastante, y Pablo dice a los romanos, para que, bueno, se pueda compartir con todos los que están cerca de los romanos, pueden ser hasta judíos, pueden ser, bueno, elamitas, quien quiera que sea, dice que, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Oiga, hay un juicio tremendo para los corazones no arrepentidos. Y Pablo reza, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y en 1 Corintios, capítulo 6, él comienza primero diciendo que hay una lista de personas que no van a heredar el reino de Dios. Y si no heredan el reino de Dios, ¿dónde van a estar? ¿Dónde van a pasar sus días en la eternidad? Pero dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, ¿no sabéis que los injustos, toda clase de injusticia, desde luego, no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y ahí está esa lista. Breve, por supuesto, porque no menciona todos los que la Biblia tienen en sus páginas. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿A dónde van a estar toda esta clase de gente que no se quiere arrepentir, que no quiere dejar el pecado, que no quiere oír la voz del Evangelio para que sus corazones sean transformados en personas especiales? Así que estamos estudiando algunos de los consejos del apóstol Pablo. Entre ellos, examinamos 4 en esta hora. Dios bendiga a todos y ojalá que los que no han creído en Cristo puedan hacerlo. Puedan revertir su vida en algo digno porque le van a dar su corazón a Jesús. Dios les bendiga. Oramos. Padre, gracias por darnos siempre la oportunidad de ver en tu palabra cosas que nos interesan mucho. Porque de verdad, Señor, lo primordial es no irnos ya para la condenación eterna. Cuánto estamos agradecidos porque Jesús destruyó el mal que a nosotros nos llevaba hacia la condenación. Y la palabra de Dios en la boca de los mensajeros de Él, tenemos que decir esto. Tenemos que enseñar estas cosas. Que hay un castigo para los hombres y mujeres que no quieren dejar el mal. Pero también hay gloria en esta vida y gloria en la eternidad para todas aquellas personas que entregamos nuestro corazón a Jesús. Que aquí en esta vida encontramos tantas bendiciones, hay tanta protección para los hijos, pero desde luego siempre pensamos que la otra será mejor, o la vida eterna. Así que te agradecemos que hayamos tenido nosotros la oportunidad de arrepentirnos y que por los amigos que todavía no lo han hecho, que tú sigas
enseñándoles a ellos que necesitan arrepentirse. Así pues, Dios, cuídanos siempre, permite que cada hijo tuyo alcance las bendiciones por las que está continuamente cerca de tu altar. Así en conjunto te pedimos, oh Señor amado, que puedas bendecir a los enfermos con esta pandemia, donde estén. Ayúdales, Señor, para que ellos te puedan conocer a ti. Sabemos que tú tienes todos los recursos para llevar a la gente, aún allá donde no hay predicadores. Tú se los puedes llevar por ti mismo y decirles que te necesitan, que se arrepientan, que cambien de parecer y que sus vidas puedan dedicarlas para la gloria de tu precioso nombre. Por eso te suplicamos, oh Señor, mucho por estas personas, por todos aquellos, Señor, que están involucrados en ayudar a que vengan a ti también, que no es nada que hacemos que nos va a librar, es nuestro propio corazón el que va a tomar la decisión de vivir lo que resta de la vida cerca de ti. Así que esperamos que ayudes pues a tantos y a algunos que conocemos, pues derrama sobre ellos tu bendición. Bendice a Joaquín, bendice a Arístides, ayúdales a estos hombres a salir del problema con bendición. Bendice al niño enfermo, cuídale mucho, permite que él se pueda ver a la bendición que tú preparas para él y sus padres. Así pues, amado, hay muchas personas en nuestro país que están acongojadas por las torrenciales lluvias. Y, oh Señor, nadie puede hacer nada por ellos efectivo. Así es que te pedimos a ti que les ayudes, que les digas que hay que tener un corazón cambiado para ti. Así es que esperamos que esas personas reciban bendición. Así pues, por una enorme cantidad de enfermos que no saben qué hacer. Ayuda pues, Señor, a que tus hijos siempre tengamos la victoria que pensamos. Señor, por tu amado Hijo te lo estamos suplicando. Amén.